Diego, sí, hasta ahora en el Bar Caracol nos acompaña el técnico de la selección de Perú, el Tigre Ricardo Gareca, muy recordado por este lado del continente, medalla de bronce con la selección de Perú en la Copa América 2015, clasificación al Mundial de Rusia 2018 después de 36 años para los Incas, medalla de plata en la Copa América 2019 y campeón con América en el 85 y 86. Profe, bienvenido al Bar Caracol y cuéntenos cómo ha pasado esta cuarentena. Bien, todo bien. El gusto de saludarlos. Todo bien, ahí en cuarentena. Semana tras semana creciendo la barba. Sí, o sea, es un poco lo que he decidido en esta cuarentena. Bueno, es etapa diferente de la vida de uno, entonces, como encima me cuesta afeitarme, ¿viste? Lo hago habitualmente cada 2 o 3 días. Bueno, aproveché y dije, bueno, no me afeito. Bueno, a propósito, profe, decidió quedarse en Perú. ¿Cómo fue también ese trámite? Porque se hablaba que se iba para Argentina, pero finalmente se queda en Perú. ¿Con quién está pasando esta cuarentena? Con una mascota, más que nada, ¿viste? O sea, porque tengo toda mi familia en Buenos Aires, entonces en estos momentos, ¿viste? Como compañía, una mascota, una almendra, una coli. Ujú. Bueno, profe, ya entrando en temas deportivos, cuéntenos cómo ha visto todo este cambio que la pandemia pues, nos ha generado en el fútbol a nivel internacional y donde claramente usted como seleccionador, me imagino que está a la expectativa de qué va a ocurrir con las eliminatorias. Sí, es una preocupación, sobre todo porque los jugadores de fútbol viven de su físico, o sea, es una profesión que estrictamente está ligada con una condición física y este parate de tanto tiempo es una preocupación para nosotros porque supongo yo que debe ser una preocupación para todos los entrenadores. Entonces, la idea es que inicien cuanto antes acatando los protocolos que marca el Ministerio de Salud, pero que se pongan de acuerdo. Ya se pusieron de acuerdo, afortunadamente en Perú se pusieron de acuerdo. Y bueno, el inicio de los entrenamientos estaría dado más o menos para el 20-22 de junio. Entonces creemos que a fines de julio, primera semana de agosto, quizás esté comenzando el campeonato. Profesor Ricardo, con las buenas tardes. ¿Usted ve un posible comienzo de eliminatoria este año en septiembre, como tiene en principio previsto la Conmebol, sin público? ¿Cree que vamos a poder jugar este año eliminatorias al Mundial de Qatar? Bueno, yo pienso de acuerdo a lo que me dice el presidente de la federación, tenemos todo armado para septiembre, o sea, todavía sigue con posibilidades de que comience septiembre las eliminatorias. No han dicho nada oficial todavía, no me han confirmado oficialmente, pero sigue en ello la intención de que en septiembre comiencen las eliminatorias, entonces que tendríamos que estar preparándonos de esa manera. Claro, ¿y cómo sería definitivamente el regreso? Y se lo pregunto, profe, porque los clubes me imagino que van a depurar muchas de las fechas, otros buscando también Copa Sudamericana, Copa Libertadores, y cómo alternarlo con estas eliminatorias que arrancarían en septiembre. Bueno, eso es un tema, pero bueno, hay que prepararse de la mejor manera, o sea, por eso es indispensable que comiencen los campeonatos, o sea, los torneos locales es indispensable que los clubes para tener una participación a la altura de lo que es las eliminatorias y las competencias internacionales en los clubes, tienen que comenzar cuanto antes. Y lógicamente aquellas ligas que comiencen antes, los equipos van a estar mejores preparados. Profesor Ricardo, con usted Perú volvió a los mundiales, hizo renovación, todavía le quedan algunos jugadores del pasado. ¿Va a ser más difícil ese tipo de convocatorias con los vuelos, con lo de la pandemia, jugadores en Europa, en otros países? ¿Va a ser más complicado para ustedes, los entrenadores, ese tipo de trabajo? No, yo creo que no, o sea, yo creo que no va a perder lo que habitualmente se hace cuando llegamos, o sea, psicológicamente los jugadores, por lo que sabemos, están bien, están dentro de todo el seno familiar. Algunos, la mayoría están haciendo actividades importantes. No es lo mismo que en el campo de juego, pero todos se mueven de acuerdo a sus posibilidades. Las ligas europeas ya están por arrancar. Creo que ya empiezan a tomar actividad. Entonces no creo que vaya a ser un problema. Y ante cualquier inconveniente, es muy importante que comience el fútbol local, ¿no? Porque
tenemos la posibilidad de contar con jugadores del medio local. Claro, profe, nosotros aquí estamos a la expectativa por el famoso protocolo de regreso al fútbol profesional colombiano. Me imagino que ha tenido también acercamientos de cómo sería ese regreso y el protocolo en el fútbol de Perú. ¿Qué se dice, qué se ha mencionado y ustedes también como seleccionadores les han mencionado cómo sería este protocolo? Bueno, las pruebas, creo que las pruebas se demoran 5 días, ¿no? Las moleculares, después creo que entrarían en función las pruebas rápidas, pero demoran unos días en testear a todos los jugadores como para que empiecen a comenzar. Se haría prácticamente en forma individual o con el inicio de los entrenamientos comenzaría prácticamente en forma individual para que después al cabo de unos días, al cabo de una semana empiecen con pequeños grupos y así hasta lograr una totalidad del entrenamiento de todo el plantel. Monitoreando permanentemente y con un control, con un seguimiento, así toda la gente que desde doctores, desde utilería, cuerpo médico, cuerpo técnico, empleados, todo lo que tenga que ver mantenimiento del campo de juego van a ser estrictamente monitoreados en un seguimiento en la parte médica. Entonces todo tiene que, o sea, coordinar para que arranque todos los entrenamientos, entonces va a ser bien exigente. Profesor Ricardo, lo voy a empezar a traer a Colombia, a nuestro país, donde usted es un ídolo del América, sin ninguna duda. Dejó un buen recuerdo a pesar de su corto paso por Bogotá con Santa Fe. ¿Cree que pierde Colombia mucho ahora sin José Pekerman en las eliminatorias después de tantos años de trabajo? Bueno, Pekerman es un entendido y tiene mucha experiencia, o sea, lógicamente que el proceso de Pekerman en Colombia fue muy bueno. Entonces, vino un técnico como Queiroz, también ¿quién puede dudar de la capacidad de Queiroz? O sea, la capacidad que tiene, la experiencia que tiene. Quedará en él esta posibilidad de su primera eliminatoria sudamericana, ¿no? En adaptarse lo más rápido posible. O sea, yo creo que Colombia es uno de los candidatos para clasificar. O sea, por lo menos nosotros no dudamos respecto al potencial que tiene. Precisamente con los jugadores, profe, porque muchos, por suerte, ahora están en el fútbol del exterior, otros que siguen saliendo y que han estado en esa llamada prelista del técnico Carlos Queiroz. ¿Qué opinión le merece el futbolista colombiano y específicamente aquel que está en Europa hoy día? Nosotros siempre hemos tenido un alto concepto del jugador colombiano, ¿no? Técnicamente dotado, muy bueno, físicamente sin ningún tipo de inconveniente. Y bueno, o sea, el crecimiento desde que yo estuve en la etapa de jugador a la actualidad, el crecimiento del futbolista colombiano ha sido notable, o sea, hoy en día es un país que tiene cantidad en todas las ligas de jugadores colombianos. O sea que antes yo recuerdo que cuando me tocó jugar, creo que no recuerdo haber un jugador que militara en alguna liga extranjera. Todos estaban en Colombia, en su mayoría. Pero después fue algo espectacular. El éxodo del jugador colombiano al exterior fue espectacular. Sin duda, sí. Apenas Ernesto Díaz, que empezaba a viajar a Bélgica en esa etapa un poquito antes de que usted llegara a Colombia. Profesor Ricardo, ¿alguno de los 9 que hoy tiene Colombia se parece en algo a lo que era Ricardo Gareca? Le pregunto, Falcao, Duván Zapata, ahora, ¿alguno de esos 9 tiene algo de Ricardo Gareca? Bueno, Zapata por la altura es más alto que yo, o sea, si tengo que más o menos hacer una similitud, tendría que ser alguien alto, o sea, y Colombia no tiene jugadores muy altos en sus delanteros, son fornidos, son sacando Zapata, ¿no? Pero después la característica de los delanteros, o Borré en River, que tiene una buena altura, pero los técnicos los delanteros habitualmente convocados, el Tigre Falcao, Muriel, bueno, son delanteros importantes, pero que no son de una gran envergadura, son fuertes, son rápidos, pero
no con la característica que tenía yo en su momento. Ujú. A propósito, bueno, Diego le hablaba, profe, del 9, yo le hablo del 10. Nosotros hemos tenido esa referencia del Pío Valderrama a lo largo de la selección Colombia en la historia, pero hoy día tenemos a James Rodríguez. No ha tenido mayor continuidad en el Real Madrid, es más, hace aproximadamente 7 meses no es titular con Zinedine Zidane en la liga. ¿Cómo analiza el técnico de una selección el que el jugador no tenga esa continuidad, pero que pueda hacer referencia para su selección? Bueno, nosotros lo vivimos muy a menudo este caso. O sea, no necesariamente un jugador tiene, o sea, lógicamente, o sea, tiene que haber en la mayoría de los casos se destacan en sus clubes para después ser llamado a su selección. Pero bueno, hay casos, el caso de la selección peruana, en muchos casos no tienen una continuidad en sus respectivos clubes, pero después cuando llegan a la selección tienen un gran rendimiento. Entonces, en la medida que el jugador entrene a conciencia, sea un gran profesional. Después hay decisiones que son estrictamente tácticas o técnicas que el director técnico del club donde juega a lo mejor no lo tiene en cuenta, pero no por eso significa que sea un jugador para su selección que baje su rendimiento. Lo ideal es que tenga continuidad, pero si el jugador es tenido en cuenta por lo menos desde el segundo tiempo, entrena normalmente con el grupo, con el equipo, y por una cuestión táctica no es tenido en cuenta, no es motivo para que ese jugador baje su rendimiento o no es motivo para que de pronto deje de ser convocado para la selección. James Rodríguez, no sé, o sea, yo no voy a profundizar un tema de la selección colombiana porque no estoy en el día a día en Colombia. Sé de enfrentarlo a James Rodríguez lo que significa. James Rodríguez significa un jugador que permanentemente uno tiene que estar cuidando porque son de los jugadores que tienen inventiva, son de los jugadores que tienen una ascendencia muy importante en la selección, entonces de sumo cuidado. No creo que más allá de esta discontinuidad de James Rodríguez, sea un jugador que no sea tenido en cuenta y que no sea determinante para su selección. Profesor Ricardo, con el fútbol de ahora, pues a todos los jugadores les piden marcar, retroceder. Hay entrenadores que piensan que el talento no se va a perder por las obligaciones que tienen ahora los jugadores. ¿Usted piensa lo mismo, que el talento no va a sufrir con tantas obligaciones ahora de regresar, de marcar, de tapar? No, bueno, el talento sufre. No es lo mismo, ¿no? Una tarea de aquel que tenga ya la característica en ambas situaciones, tanto en dinámica, que está acostumbrado, a un talentoso que uno lo quiera hacer partícipe. Quizás físicamente le dé, pero bueno, una cosa es que obligarlo y otra cosa es que colabore, ¿no? La colaboración es diferente a la obligación, ¿no? Cuando uno colabora, cuando uno realmente lo lleva al jugador a colaborar, lo hace con mejor predisposición. Cuando uno lo lleva a obligar, entonces quizás a lo mejor no saca el mayor rendimiento, el mejor rendimiento. ¿Por qué? Porque la obligación lleva un condicionamiento. Entonces no es lo ideal, sobre todo en el jugador talentoso. Pero si el jugador talentoso hoy en día está, digamos, obligado a colaborar, a hacer una tarea defensiva. Todo hoy en día en el fútbol es poco probable que alguien se quede parado y no colabore. Hoy en día es una misión de todos colaborar, pero con distintos roles. Por supuesto, hay roles que se acentúa más esa obligación de ir y venir o en general estar en las dos facetas, marcar y colaborar y atacar. Y hay otros que están estrictamente abocados a una misión, digamos, aquel que tenga que hacer goles. Bueno, puede colaborar en una parte defensiva, pero más que nada lo de él está en la culminación de la jugada, en tratar de hacer el gol. Entonces, los roles hay que interpretarlos. Por lo menos ese es el pensamiento mío. O sea, no significa, cuando yo le hablo, no significa que tenga la verdad. Le hablo del convencimiento de lo que quiero para la selección peruana.
Profe, siempre uno encuentra muchas opiniones divididas, por ejemplo, en el tema de la polifuncionalidad, en este caso con el técnico Juan Carlos Osorio, que también pasó por México, hoy día con Atlético Nacional. ¿Qué opinión le merece la famosa rotación que mucha gente de pronto desconoce y que él ha dicho que es necesario para que los jóvenes también tengan oportunidades en otras posiciones en las cuales se puedan desempeñar? ¿Qué opinión tiene? La opinión que tengo es que el técnico, haga lo que haga, tiene que estar convencido. Y Osorio está convencido de que para él eso es lo mejor, para en este caso Nacional. Entonces, no hay ningún problema. O sea, en general prefiero yo una continuidad de un equipo, pero eso no significa que Osorio esté equivocado o que yo esté equivocado. Lo importante del entrenador es el convencimiento. Si Osorio está convencido de eso, no va a tener ningún tipo de problema y va a convencer a sus jugadores. No creo que haya una verdad en el fútbol. Creo que lo más importante de todo es que el entrenador pueda transmitirle a sus jugadores seguridad. Y en la medida que le pueda transmitir seguridad, yo creo que no va a tener inconveniente. Profesor Ricardo, le ofrecieron dirigir en su momento a Argentina, le ofrecieron dirigir Colombia cuando terminaba su primera etapa después de clasificar a Perú al Mundial. ¿Tuvo alguna de esas posibilidades que realmente se mencionaron tanto y hasta en nuestro país muchos pensamos que usted era un serio candidato? No, nunca. Nadie oficialmente se comunicó conmigo como para hacerme un ofrecimiento o como para ver a ver qué es lo que pensaba. No, o sea, he tenido ofrecimientos de otras selecciones, pero no específicamente de Argentina y de Colombia. ¿Y nos puede contar de cuáles? Bueno, de Sudamérica he tenido, no le puedo profundizar por un tema en la cual cuando me junté con el presidente me pidió reserva, entonces, bueno, es algo que trato de dejarlo de esa manera, pero bueno, he tenido de Sudamérica y he tenido también de Oceanía, por ejemplo, de lugares donde habitualmente, bueno, es muy requerido los técnicos sudamericanos. Pero bueno, yo le había dado 30 días, había pedido 30 días, una vez que se me venció el contrato de la selección peruana, que consideraba que era bastante importante esos 30 días como para tomarme y prudenciales, o sea, como para dar una respuesta. Y bueno, transcurridos esos 30 días, le di la respuesta a la selección peruana. Claro, profe, antes de traerlo para hablar del América de Cali, donde muchos de los seguidores seguramente quiere que hablen de su equipo del alma, cuéntenos esos nombres de selecciones a nivel latinoamericano que hoy realmente estarían en esa disputa por cupos en las eliminatorias a la Copa del Mundo de Qatar. Bueno, yo creo que no se puede sacar, o sea, todos sabemos que, por ejemplo, Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay, están muy fuertes. Chile mismo, más allá de que no clasificó la última eliminatoria, cuenta con un entrenador de mucha capacidad y también con jugadores de mucha capacidad. Después, bueno, hay que ver Paraguay, siempre Paraguay es difícil. Nosotros nos posicionamos, o sea, después de la eliminatoria que hicimos y de la experiencia que tenemos ya, de ser una selección con muchos partidos encima, y de conocernos, nos posicionamos. Ahora, va a estar bien difícil. Venezuela lo mismo, o sea, Venezuela es una selección que está creciendo y que está pugnando por entrar y por clasificar de una vez por todo mundial. Jugar en la altura es difícil, Bolivia siempre ha sacado provecho, es muy difícil, la verdad. Ecuador ha sido una selección que ha estado en los últimos mundiales y ha quedado afuera. Sudamérica es difícil, pero veo a Brasil estando, veo a Argentina estando, veo a Uruguay estando, Colombia lo mismo. O sea, creo que en el caso nuestro en particular tenemos que pelear un cupo, tenemos que pelear esa media plaza que sigue estando vigente y eventualmente si podemos llegar a meternos como un cuarto puesto, bueno, la tendríamos que pelear. Evidentemente es muy difícil de decir, ¿no? Profesor Ricardo Gareca, antes de que Yanjane le pregunte por el América, porque el hincha del América no nos va a perdonar si no le preguntamos algo de una hinchada que lo quiere tanto. Yo sigo preguntándole por Argentina. ¿Sueña con dirigir a Argentina? ¿Sueña con todavía en estos años que le quedan, esperamos sean muchos, dirigir a Messi?
ya, ¿cómo le podría decir? O sea, ya la expectativa mía tiene que ver con el presente. O sea, no sé si eran los años, no sé si, pero me he acostumbrado a generarme expectativa y a responder preguntas que tienen que ver con el presente. El futuro ya es muy difícil, o sea, porque por el hecho de que uno ya cada vez es más grande, por el hecho de que aparecen generaciones nuevas de entrenadores, entonces uno siempre tiene que estar vigente. Los procesos de selección son de 4 años, entonces en 4 años pueden pasar muchas cosas. Entonces, no, son la verdad que hoy en día quiero situarme en el presente más que nada. Bueno, profe a veces nos gambetea por ahí, ¿no? De vez en cuando. No, pero ¿sabes lo que pasa? Que lo que te digo, o sea, tiene que haber una coincidencia. Yo, por ejemplo, si estoy trabajando y con contrato, que a mí me venga a hablar, por ejemplo, la selección argentina, y yo con contrato no interrumpo el contrato. O sea, y si me habla un equipo de la misma manera, o sea, porque me he acostumbrado a respetar los contratos. Entonces, se tiene que dar justo una coincidencia que se dio, por ejemplo, después del Mundial de Rusia, que yo estaba sin contrato y Argentina había despedido a su entrenador. Entonces, estábamos en un punto ideal como para agarrar y decir, bueno, por lo menos tener una conversación. Pero no se produjo eso, entonces es muy difícil que se vuelva a dar una situación de esa naturaleza otra vez. Entonces, te la contesto desde ese enfoque, ¿no? Uno respetando los contratos y que de pronto algún equipo me venga a hablar yo estando en esa situación. Es muy poco probable. Farfán y Guerrero, dos jugadores que están cumpliendo ya su ciclo con Perú. ¿Hay los jugadores de jerarquía como para ya pensar en los reemplazantes de ellos dos? Hay jóvenes. Está Raúl Ruiz Díaz, que siempre es convocado habitualmente, que es un goleador actual, muy importante. Y después hay otros jóvenes que vienen asomando. Yo creo que hoy en día no dejan ver, es una gran pregunta o es una pregunta recurrente de la prensa hacia nosotros, ¿no? Que ellos no ven. Y yo creo que la imagen de Paolo Guerrero, la imagen de Farfán, no permite ver esos jóvenes, o digamos, están muy condicionados a la figura y al nombre de Paolo Guerrero. Entonces, yo creo que con el correr del tiempo, cuando ya Paolo no esté más, por una cuestión de edad, por una cuestión de tiempo, y Farfán lo mismo, yo creo que van a empezar a aparecer figuras en el fútbol local. Ya regresamos con el profesor Ricardo Gareca en el Bar Caracol. Regresamos al Bar Caracol, estamos en vivo con el técnico Ricardo Gareca vía Zoom para que se sigan conectando también en las redes sociales. Le agradecemos al profe la espera y a propósito a los hinchas del América, profe, cuéntenos lo que recuerda, usted que fue campeón en aquel bicampeonato del 85, 86, ¿qué es lo que tiene en la memoria del conjunto americano? Lo más grato fue la estadía mía, de mi familia en Cali, porque nos trataron muy bien. Pasé 5 temporadas, entonces fue una etapa de madurez, fue una etapa en la cual, mi familia se adaptó, mi esposa se adaptó, entonces, nos trataron, me sentí tan bien, me adapté tan rápidamente a Cali, a su clima, a su costumbre, a su idiosincrasia, que me resultó muy fácil después el hecho por lo menos de la adaptación. Después en una América, muy exigente porque siempre estaba en Copa Libertadores y siempre estaba peleando el campeonato. El doctor Ochoa Uribe tenía un plantel amplio. Nosotros, los extranjeros, en general jugábamos la Copa y también grandes partes del campeonato, de los más importantes partidos de campeonato de la liga local, pero sobre todo el octogonal final. Después contaba con jugadores del medio local que se les llamaban los pitufos. Los pitufos del América eran todos, te hablo de Alex Escobar, de Anthony de Ávila, de Moni Maturana, de tantos crack que en esos momentos después fueron grandes crack también en el fútbol local y que nos ayudaba muchísimo en Copa Libertadores y nos ayudaba muchísimo en el campeonato. Por eso el América peleaba la Copa Libertadores y peleaba el campeonato local. Sí, profesor Ricardo, pero además usted dirigió en Colombia, como última pregunta, a la América de Santa Fe.
¿Qué le dejó ese paso de técnico en Colombia? Y en Colombia, o sea, en la América me fue muy bien por el hecho de que, bueno, de 9 partidos ganamos, o de 10 partidos ganamos 9 o 8 y empatamos 1. No recuerdo si empatamos, me parece que todo, o lo ganamos o perdimos, pero fueron entre 8 o 9 partidos que ganamos y que, dado una situación en la cual, bueno, hubo un problema, era un momento difícil que la América estaba viviendo económicamente, entonces decidimos, bueno, dado el sacrificio que estaban haciendo los jugadores, digamos, fue una etapa corta. Hay etapas que son más largas y etapas que son cortas. Bueno, lo mío fue una etapa corta. Después en Santa Fe los resultados no fueron acompañando de la mejor manera, o sea, arrancamos bien, pero si bien teníamos el respaldo dirigencial, en ambos casos, tanto en el América como en Santa Fe, teníamos el respaldo dirigencial. Bueno, dado ese respaldo, dado el apoyo que teníamos, preferimos dar un paso al costado. Raro en nosotros que paso al costado, pero entendíamos que era la mejor manera porque, bueno, sentíamos un gran apoyo de parte dirigencial, pero las cosas no estaban de la mejor manera. Profe, para despedirlo y agradeciéndole, en caso de, usted dice que el futuro no quiere hablar mucho, pero de eliminatorias, ¿usted ve otro sistema de eliminatorias en caso de que no podamos jugar este año o un fase de 2 grupos, o cree que eso no se va a dar y vamos a seguir jugando eliminatorias todos contra todos? Sí, no se va a dar para mí. Para mí va a ser todo contra todo, nada más que se va a apretar el calendario. Va a estar más apretado el calendario, entonces, y más si no se llega a jugar este año, más todavía, no sé si se jugará la Copa América, pero no creo que se dé un formato diferente. Profe, le agradecemos mucho este contacto para el Bar Caracol en Colombia. Un abrazo muy fuerte, esperamos que siga pasando muy bien esta cuarentena y a ver hasta dónde le crece esa barba. No, basta, ya no mucho más. Pero bueno, le mando un abrazo grande, espero que Colombia todo, saludos a los hinchas del América también y que todos ustedes estén bien. Así que les mando un abrazo grande. Claro que sí, nos acompañó el profesor Ricardo Gareca, el técnico de la selección de Perú. Muy bien, Ricardo Gareca. Muchas cosas para hablar con nuestros invitados hoy en estas mesas del Bar Caracol. Ahí en la esquina está el profesor Suárez, a la entrada Fabián Vargas, que siempre mira con su ojo a ver quién está entrando también. Ahí Fabián marca todo con Jenny, con Yanjane y con Piolín. Pero vamos a una... ¿Por dónde hicimos la entrevista, Yanjane? Que no es el sonido tradicional de la radio para contarle a la gente. Claro, la hicimos vía Zoom, Diego. Hoy está de moda todas estas conexiones vía Zoom, porque la idea era también tener al profe Gareca y que nos hablara de su barba, como lo hizo en un principio. Ahí tenemos la imagen del profe. En unos minutos vamos a subir toda la entrevista completa para aquellos que la quieran revivir directamente en la página caracolradio.com.co y por supuesto en nuestras redes sociales y en el Instagram estará vía Zoom, ahí completica, en el Instagram que es @albarcaracol.